Hola otra vez mis chicas, chicos, vamos a continuar con el unboxing que dejamos ayer, que yo he dejado hace un par de minutos para continuar con vosotros. Efectivamente en el anterior unboxing, si no lo has visto, lo publiqué ayer, abrimos y tengo aquí puestecito el perfume que ya va cambiando, ya noto toquecitos curiosos en el aroma de Scandal de Jean Paul Gaultier, Scandal Le Parfum. Pero ahora, en esta continuación, vamos a abrir, vamos a descubrir 3 perfumes, 2 en normal y luego otro en muestrecita que me mandaron. Papelitos, vamos a empezar por, ¿qué tal el Tous? Tous, bueno, esta comprita, para quienes me preguntéis, la perfumería de ayer era otra. Hoy tengo un unboxing de perfumería Arenal, que lo tengo aquí. Y vamos a, pues abrir estos perfumes. Vamos a empezar por el Love Me Tous de Silver, la nueva versión pues plateada del Tous, que lo tengo en 30 mililitros. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿qué os digo? Con Tous, la primera versión no era de mi estilo, la segunda versión, la de color negro, me gustó un poquito más. No sé si ha habido alguna más por ahí entre medias. Hay veces que me dan ganas de comprarlos, de seguir descubriéndolos y otras no. Aquí tenemos la versión Silver. ¡Wow! Es muy bonita, muy joya, ¿verdad? Porque ya sabéis que estas botellas son como si asemejaran pues un colgante de Tous, ¿verdad? Y en ese sentido, la de color negro me pareció una belleza y esta, mirad qué bonita es. Es muy bonita. Ahora, las notas no lo he probado, no he hecho ni un spray. Como aquí no tiene ni un solo spray, no huele a nada. Las notas me dicen, no, las notas no me dicen nada. Las notas no me emocionan. Lo he comprado por probarlo con vosotros y descubrirlo, pero las notas no me llaman la atención. Mandarina, melocotón, pera, jazmín, rosa, tuberosa, sándalo, ámbar y almizcle. En principio yo os digo que no me llaman la atención. Vamos a ver si nos sorprenden o no. Melocotón, melocotón fresquito. Estoy buscando las flores porque en las notas pone jazmín, rosa y tuberosa. Son notas florales importantes que podrían marcar el perfume. Pero en salida, sobre todo es ese melocotón fresco con mandarina. Huele rico, huele bien. No me volvería loca con este perfume. Muy juvenil, frutal, fresquito. Vale, vamos a dejarlo aquí al lado a ver si en unos minutos nos deja ver un poquito las notas florales, como hemos dicho. En principio huele rico, huele bien. No me volvería loca de primeras, de olerlo. Yo muchas veces cuando hago así estos unboxing, porque muchas veces, pues, sobre todo ahora mismo por trabajo no puedo ir a la perfumería a probarlo, yo me planteo, yo voy a la perfumería, pruebo un perfume, me llamaría la atención o enseguida que pruebe, descubra 3 o 4 más, me voy a olvidar. Pues probablemente este es el tipo de perfume que va a haber otros en la perfumería que te llamen más la atención. Huele bien, te lo regalan, huele rico, sí. Pero en plan de volverme loca, posiblemente no. Huele agradable, huele rico, muy correcto, muy juvenil. Vamos a aparcarlo aquí un momentito y después nos acercamos otra vez a ver si evoluciona un poquito o cambia un poquito. Más, porque ya tengo aquí, por cierto, pues nuevamente, como os dije ayer, me mandaron, Arenal siempre manda muestrecitas. Ahora mismo se ve que Dior les ha dado muchas muestras de su nuevo perfume. Me mandaron otra nueva y una muestra de Clarins. ¿Cuál es? Una crema de día
Rediv. Ah, muy bien, pues no sé si esa la he probado. Clarins, he probado distintas cremitas de ellos. Funcionan bien. Así que bueno. Perfume Libre Le Parfum. Sí. El eau de toilette, el eau de parfum, el eau de parfum intense y ahora tenemos el Le Parfum, ¿de acuerdo? Muchas y distintas versiones de Libre que poquito a poco pues van saliendo y vamos descubriendo. Lo poco que he visto es que la gente sí que comenta que se parece, dicen que se parece a la versión Intense, ¿vale? Si es así, me parecerá bien porque la versión Intense me gusta mucho. Bueno, no me voy a poner ahora mismo este en piel porque tengo el perfume de Scandal, pero lo vamos a poner aquí, yo creo que va a ser de los siguientes. Bueno, bueno, bueno. El color del perfume a tope de oscuro, oscuro como es también la versión Intense. Notas, mientras lo abro, que está muy apretadito. Jengibre, azafrán, mandarina, lavanda, azahar, vainilla, miel, abatonca y más, ¿no? Miel, miel, azafrán, caray. Nos están metiendo notas potentes, potentes. Vamos a ver, venga, un spray. Potentes no, potentísimas. ¡Wow! Bueno, hay mucha gente que directamente pasa de probar los Libre, porque yo creo que si ya sabes que es un perfume que juega con lavanda, pues ya sabes por dónde va a ir, ¿no? O ese, si no te gusta la lavanda, puedes pasar del perfume, ¿no? Pero caray, bueno, esto va a ser, esto es potente, ¿vale? Es una lavanda que por un lado es contraste, ¿no? Porque notas de primeras el frescor que le están dando a la lavanda con el jengibre, la mandarina, de primeras dices, es fresca, pero es que ya empiezas a notar ese regustillo de la potencia que le va a dar, por ejemplo, el azafrán. Caray, no os diría que, al menos aquí, claro, es cartón, es el cartoncillo, no está esa empalagoseo de una miel potente. Porque de primeras tenemos lavanda fresca y especiada con el azafrán. Y con el jengibre, por supuesto. Es muy interesante. De primeras, ahora mismo, ¿cuánto parecido tiene con el Eau de Parfum Intense? Pues mira, ahora mismo no te lo sé decir, porque además tengo este perfume, tengo el de Scandal en esta mano, y lo suyo va a ser cuando me ponga a testear este nuevo Libre, que tome el anterior, el Eau de Parfum Intense, y también te haré la comparación. De primeras, perfumazo en la línea del Libre, siempre que os guste el Libre. Y entre nosotras, me refresca el olfato probar este perfume a base de lavanda, porque tengo que decir que tengo casi saturación de lo que es ese conjunto de notas olfativas que crean el perfume de My Way. Porque en estos momentos, pues será que ha funcionado muy bien en ventas My Way y todo eso, pero hay tantas marcas sacando perfumes parecidos a esa línea que el que de repente alguien diga, no, no voy a ir a por jazmín y nardos, voy a ir por la lavanda. Dices, algo distinto, no en la línea del Libre, sino en colecciones, ¿verdad? Y además, si os fijáis, excepto Aristocrazy, que sacó un perfume muy parecido al Libre, tampoco son muchos los perfumes que vienen a imitar al Libre. Yo creo que porque es un perfume con un carácter unisex, es un perfume con otro tipo de imprenta, ¿verdad? Y no hay muchos imitándolo. Sin embargo, la línea de My Way la copian, la copian, la copian. Volvemos un momentito. Bueno, puede estar interesante, pero bueno,
huele rico. Quizá el Toast de primeras también os diría, bueno, puede que te guste mucho, pero yo no me lanzaría como loca a comprarlo. Probadlo, ¿vale? Que huele rico, pero para mí no es de los mejores perfumes de este año. Vamos ya en este videito a probar el Paradox de Prada. Ya he visto reseñas, he leído opiniones, he visto un poquito de todo. Como siempre, nos toca, en lugar, pues no solamente ver opiniones de los demás, que se agradecen, por supuesto que sí, porque nos dan una primera impresión. Voy a abrir el cartoncillo, pero siempre debemos probar las cosas por nosotros mismos. ¿Qué tiene Paradox de Prada? Pera, naranja, bergamota, azahar, nerolí, benjuí, ámbar y vainilla. De flores, azahar, jazmín y nerolí. Vale. Supuestamente no lleva nardos, ¿vale? Te voy a poner en este. Vamos a ver. Bueno, con este tipo de perfume, primero mi pensamiento mientras lo voy oliendo, ¿vale? Cuando veo que sale, bueno, pues un nuevo perfume de una nueva línea, colección, pues imagino que esto va a ser como con Idol de Lancôme y otros perfumes, pues My Way, Voce Viva, todos estos, que empiezan un nuevo perfume, una base, diría que casi una base sencilla en aromas, para luego ir haciendo flankers, ir haciendo evoluciones de ese primer perfume que vaya evolucionando, ¿no? En ese sentido dices, vale, o sea, ahora nos sacan el Paradox, saldrá el Floral, el Intense, el Le Parfum, que en esta última recta del año están empezando a sacar muchos Le Parfum, ¿verdad? Entonces, mira, pues como el Good Fortune, ¿no? Tenemos una base de jazmín. Aquí nos han creado esa primera base que yo creo que evolucionará. Ahora, esta primera base es un aroma muy sencillo. Os digo una cosa, por ahí había leído que se parece a My Way. Creo que este de primeras con My Way, menos mal que no, no tiene flor de nardo. Y aunque el primer My Way no tiene nardo, pero no es tan intenso como por ejemplo el My Way Intense, ¿vale? Pero aunque sea en su justa medida, My Way tiene nardo y ese nardo le da su personalidad, ¿vale? Huele sencillo, tan sencillo como un perfume fresco de azahar, jazmín y nerolí, a un perfume de azahar refrescado, inicio fresco, fondo dulce, como esa base, como cuando hablábamos de los perfumes, la base que tienen muchos de estos perfumes, que es flores blancas, cítricos frescos de inicio, algún dulzor en el fondo. Esta es, yo diría que es un inicio básico con el nuevo Paradox de Prada. Huele rico, huele muy rico, huele fresco, floral blanco fresco, muy rico. Primera impresión es buena, pero impresión como decir, ¡hala! ¡Mega locura! Pues quizá y en inicio tendríamos que esperarnos. No, estoy viendo por aquí un poquito la publi y eso, pues que habrá sitios en los que te regalen una cosita con la compra. Van a promocionarlo, ¿no? Van a hacer promoción de este perfume. ¿De inicio me vuelve loca? No, huele rico, huele bien y habrá que esperar y ver. Muchas veces en estos perfumes que empezamos con la base, me gusta tener la base, ¿no?
¿Por qué? Porque luego lo puedo comparar con las evoluciones. Pues me sirve igual con Fortune, aunque el Good Fortune a mí me gusta mucho. A mí me ha gustado mucho cómo juega con el jazmín. Pero quizá y no corriendo, pero en su momento me haga con una botellita del Prada para cuando próximamente, es que estoy segura, pongo las manos en el fuego, de que tendrá evolución, tendremos flankers de este Prada, por lo cual, pues hacerme tarde o temprano, con aunque sea una pequeña, para cuando salgan flankers, poder así irlos comparando e ir viendo la evolución del perfume, ¿no? Entonces lo iremos viendo. En este, que huele rico, pero no es una locura, no es una locura. Bueno, en este vídeo, pues yo creo que tenemos caracteres muy distintos de los que hemos visto, de los que hemos probado. Como ya os he dicho en el anterior unboxing, estoy hasta arriba de trabajo, pero enseguida que, bueno, yo los voy probando, me los voy llevando al trabajo. ¡Uy, qué raro! ¡Uy, qué curioso! Este es el escándalo. Bueno, voy a seguir probando los perfumes en mi día a día para así en el ratito que tenga un momentito de sentarme, me pongo a grabar, me pongo a contaros qué me parecen estos perfumitos y por supuesto los iremos comentando lo antes que pueda, ¿vale? Si ya habéis probado alguno de ellos, contadme qué os parecen. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.